Pues nada, que la buena noticia es que ya es viernes. Llegó el viernes y llegó también la información aquí en 0 Horas con un saludo a todo México y Estados Unidos. Venga un resumen. Esperan al Papa. Todo listo en Guanajuato para que su santidad Benedicto XVI llegue a México en una visita por demás esperada por los fieles católicos. Para nosotros que es un privilegio que esté aquí con nosotros, y le pediría pues que al igual que siga orando por las buenas personas del mundo. Sigue temblando. Habitantes de la Ciudad de México viven momentos de angustia debido a las continuas réplicas. Durante esta jornada, un joven sale lesionado debido al pánico. Nos reportaron una persona por caída de aproximadamente 2 metros. Fue derivado del mismo sismo que se acaba de presenciar. Pronóstico optimista. La Secretaría de Agricultura aseguró que pese a la fuerte sequía que ha afectado a gran parte del país, la cosecha de maíz y frijol será superior a la del año pasado. Este ciclo que estamos transitando espera producir 30% más maíz y 55% más frijol que el año pasado. Recorrido internacional. El asesino confeso de 7 personas en Francia murió de un tiro en la cabeza durante un asalto policíaco a la vivienda donde se atrincheró por más de 32 horas. El asesino salió del baño y disparó con extrema violencia. La policía antiterrorista trató de protegerse y respondieron al fuego. Vámonos hasta el Bajío, particularmente en el estado de Guanajuato, donde precisamente hoy viernes, por ahí de las 4:30 de la tarde, se tiene prevista la llegada del Papa Benedicto XVI. Son tantos, pero tantos los fieles que se han reunido ahí y tantas las limitaciones para circular que de hecho muchos guanajuatenses, aún católicos, mejor han decidido rentar su casa y se fueron de vacaciones para no tener que lidiar con estas cortapisas. La metrópoli guanajuatense se ha volcado por completo ante la llegada del Sumo Pontífice. Enormes espectaculares y pancartas ya le dan la bienvenida al Santo Padre, mientras que en muchos comercios ya ofrecen todo lo relacionado con la esperada visita del Papa Benedicto XVI. Banderas, viseras, boinas, papeles. Y para nosotros que es un privilegio que esté aquí con nosotros, y le pediría pues que al igual que siga orando por las buenas personas del mundo. A unas horas de la llegada de su santidad, la ciudad de León se ha convertido en la urbe más vigilada del país. Miles de elementos policíacos forman parte de un fuerte dispositivo de seguridad implementado para proteger al Santo Padre. Hay un dispositivo que ha montado el Estado Mayor Presidencial por tratarse de una visita de jefe de Estado. Con el encuentro del jefe del Estado mexicano, el Estado Mayor Presidencial ha dispuesto de toda la seguridad en el circuito y obviamente en puntos estratégicos del Estado. Cada hora llegan autobuses con miles de peregrinos que lo único que desean es recibir la bendición de su santidad. Hemos sido afectados mucho por la delincuencia que está pasando, pero ahorita pues estamos, gracias a Dios, que estamos bien. En nuestra familia no ha pasado nada que lamentable, pero en todo el país vemos que el mundo está pasando por algo difícil y por eso estamos aquí para dar gracias y demostrar que estamos con él aquí para que pidamos por él, por todo. Por su parte, el arzobispo de León, Martín Rábago, dijo que la visita de su santidad era una deuda que tenía pendiente el Papa Benedicto XVI con el pueblo de México y con la Virgen de Guadalupe. En el momento en que el Papa siente la necesidad de venir a un país americano representativo, escoge México. Por una parte digo por la cantidad de católicos y por otra que no podemos olvidar que es el significado de la Virgen de Guadalupe. Miles de personas ya esperan con emoción el recorrido del aeropuerto al Colegio Miraflores, que se espera inicie a partir de las 17:30 horas de este viernes. TVCN, Lucio García Estrada. Sigue temblando en el centro y en el sur de la República Mexicana. Desafortunadamente ayer jueves, un sismo de 5 grados en la escala de Richter asustó a muchas personas aquí en la capital del país. Les recordó lo ocurrido el pasado martes. De hecho, un muchacho, un jovencito, pues entró en pánico. Mucho cuidado, que nos sirve esta experiencia. Entra en pánico y se lanza de una altura de 2 metros, según los rescatistas.
Nuevamente los capitalinos fueron estremecidos por el sismo que ocurrió a las 10:46 de la mañana con una magnitud de 5 grados, lo que obligó a muchos a desalojar los centros de trabajo. Durante la evacuación, un joven resultó herido al caer de una altura de 2 metros. Fue víctima del pánico y se arrojó cuando descendía por la escalera de emergencia. Nos reportaron una persona por caída de aproximadamente 2 metros. Fue derivado del mismo sismo que se acaba de presenciar. Se lo vamos a trasladar directamente a Cruz Roja Polanco. Los hechos ocurrieron en la calle de Puebla e Insurgentes en la colonia Roma, capital del país. Los paramédicos informaron que la víctima sufrió un traumatismo cráneoencefálico y al momento de su traslado se reportaba en calidad de desconocido. En tanto, diversos edificios del gobierno capitalino y federal que habían quedado dañados por el pasado sismo del martes se resintieron aún más, provocando que el personal se negara a regresar a laborar. Puedes ver que en realidad sí hay grietas y hay cuarteaduras en los pisos. Si los edificios están mal estructuralmente, cambiar a los trabajadores para darle seguridad a los trabajadores. La vida de los trabajadores y la vida de la ciudad es importantísimo. El edificio del ISSSTE, ubicado a un costado del Monumento a la Revolución, fue desalojado en su totalidad debido al gran daño estructural. Nada más nos están permitiendo sacar nuestras cosas personales y ya eso es todo. Por el sismo. Ya el edificio ya está mal, está colapsado, pues ya nos van a desalojar. Hasta el momento, más de 90 réplicas se han registrado del sismo de 7.4 grados del pasado martes. Aquí es esto. Desde las calles de la ciudad, Rogelio López, TVC Noticias. Los diputados federales terminaron por aprobar la ley en contra de la trata de personas, pero bueno, finalmente la sesión se convirtió en un erradero, en una disputa más bien electorera. Aprobados los artículos reservados por 320 votos. Por fin se aprobó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. La votación en lo particular estaba pendiente porque el jueves pasado la falta de quórum reventó la sesión y el martes el sismo los obligó a suspenderla. Este es un primer paso y lo repito mucho porque no podemos sentirnos satisfechas hasta que la esclavitud, que es la trata de personas, esté por completo erradicada de nuestra nación. También se saldó la deuda con las legisladoras. Habló sobre feminicidios, violencia de género y la falta de espacios en la política para las mujeres. Aunque el esperado debate era para que ellas llevaran agua para su molino. Del 2010 al 12 somos campeonas en la estadística con números rojos gracias a Felipe Calderón. Al menos 100 de los 125 municipios del Estado de México tienen una tasa de asesinatos de mujeres por encima del promedio nacional. Que queda claro que con tal de que no toquen a Enrique Peña Nieto ni al actual gobernador Erubiel Ávila, son capaces de votar en contra de las mujeres mexiquenses. Cuando las legisladoras se dieron cuenta que el debate ya era una guerra electoral, quisieron poner un alto. Las mujeres asesinadas no las debemos de convertir en un arma arrojadiza que un partido se la avienta al otro. Al final, para calmar los ánimos, se guardó un minuto de silencio en memoria de las mujeres que han muerto a causa de la violencia. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Pues parecía que ya la habían hecho, parecía que ya estaba cerca la frontera de México con Estados Unidos, pero pues nada, que detuvieron en Ciudad Obregón a estos de 20 migrantes guatemaltecos que ya de hecho habían sido atacados por un grupo delictivo en Mazatlán, Sinaloa. Agarran a 20 migrantes guatemaltecos en un hotel de la localidad. Iban rumbo a Los Ángeles, California, en busca de un mejor futuro. Su salida se emprendió desde el día 8 de marzo. Su traslado fue en ferrocarril y al llegar a Mazatlán, en la estación del tren, aseguran haber sido golpeados y extorsionados por grupos delictivos de la región. Esto por no pagar la cuota de paso. En el lugar se quedaron varios migrantes golpeados, mismos que no lograron escapar. Nos bajaron del tren 10 tipos y nos quitaron todo y nos golpearon
golpearon. ¿Cuántos son los que vienen? Como 40. El aviso de que los guatemaltecos, entre ellos un salvadoreño, estaban en el Hotel Dora, ubicado en la calle California y Churubusco, se dio en la madrugada cuando dos trampitas del ferrocarril fueron detenidos y confesaron la presencia de estos extranjeros en la localidad. Nada, solo que nos iban a dar un buen trato, que nos iban a trasladar hasta a otra jurisdicción, íbamos a Hermosillo, íbamos a ser transportados hacia nuestro país de origen, nada más. Para Mega Noticias, Susana Arana. Y hablando de migrantes, bomberos encontraron el cuerpo de una persona flotando en las aguas de playas de Tijuana. Hay quien cree que él forma parte de 3 migrantes que eran perseguidos por la migra, 2 de los cuales fueron aprehendidos. Bomberos de Tijuana localizaron la mañana de este jueves el cuerpo de un joven en El Vigía, en playas de Tijuana. El cuerpo se encontraba flotando y fue rescatado por personas que caminaban por la playa y extraído de la zona por socorristas del cuerpo de salvavidas de la corporación. A las 8:30 de la mañana, C4 avisó a la estación 14 que tenían un cuerpo flotando sobre el mar. Y se acercó una unidad, cuando llegó la unidad ya el cuerpo ya estaba afuera. Las características del occiso hacen pensar a las autoridades que se trata de un migrante que se encontraba desaparecido desde el lunes, después de que era perseguido por la patrulla fronteriza junto con otros 2 migrantes. El día lunes nos reportó el Border Patrol que había 3 migrantes que estaban persiguiendo, de los cuales de ellos 2 los detuvieron y uno de ellos se lanzó al mar. Ese mismo día en la noche se lanzó un operativo tanto con el Coast Guard y los bomberos salvavidas para la búsqueda de la persona, mas sin embargo no se ubicó. Activistas pro inmigrante lamentan el hecho y aseguran que el reforzamiento de la patrulla fronteriza ha ocasionado que se busquen nuevas rutas de cruce que los hacen más vulnerables. Nos damos cuenta nuevamente cuál es el riesgo que los migrantes están corriendo a la hora de su intento a cruzar Estados Unidos de forma irregular y la irresponsabilidad nuevamente de las bandas de traficantes de personas que sin el menor cuidado los continúan arriesgando, ya sea por la zona de las montañas, y recientemente vemos un incremento en las costas. El intercambio de información con las corporaciones de Estados Unidos como Patrulla Fronteriza y Guardacostas permitirá confirmar si se trata del migrante jalisciense desaparecido. En Tijuana, con imágenes de Manuel Beitia, Jorge Fregoso, en síntesis. Es ahora el momento de presentar a ustedes nuestro recorrido internacional. ¿Se acuerda usted del Costa Concordia, su naufragio y toda aquella desgracia que pudo haber sido peor? Bueno, en las últimas horas se encontraron 5 cuerpos más. Se habla de que todavía faltan 2 por ser encontrados. Y en otras cosas también ya abatieron las autoridades francesas a este joven que de repente enloqueció. Un joven que mató a 7 personas, que es lo que se sabe, y que antes de morir opuso resistencia, se atrincheró por más de 32 horas en el departamento de sus familiares. Finalmente lo abatieron, pero él dijo que lamentaba no haber podido matar a más gente. Mohamed Merah, el asesino confeso de 7 personas en Toulouse y Montauban en los últimos días, murió de un tiro en la cabeza durante el asalto policial a la vivienda donde se escondió durante más de 32 horas, en las que el joven islamista radical solo lamentó no haber tenido tiempo de causar más víctimas. El asesino salió del baño y disparó con extrema violencia. La policía antiterrorista trató de protegerse y respondieron al fuego. Al final, Mohamed Merah saltó de la ventana con un arma sin dejar de disparar y fue encontrado muerto en el suelo. El presunto terrorista de 23 años había declarado que actuaba en solitario y en nombre de Al-Qaeda. Dados los hechos, el presidente francés Nicolas Sarkozy anunció una reforma legislativa para imponer castigos a quienes consulten sitios de internet que hagan apología del terrorismo o a los que viajen al extranjero para adoctrinarse en estas ideologías. Al menos 12 personas, en su mayoría niños, murieron en un ataque de las fuerzas del régimen sirio contra el autobús en el que viajaban en Idlib. Según los opositores comités de coordinación local, las víctimas trataban de huir hacia campamentos de refugiados en Turquía. Los militares que perpetraron el golpe de Estado contra el presidente de Malí, Amadou Toumani Touré, dispusieron el cierre del espacio aéreo y las fronteras terrestres del país. La medida la tomó el autoproclamado Comité Nacional para el Restablecimiento de la Democracia y la Restauración del Estado, en el que se agrupan los golpistas. La Constitución se suspende hasta nuevo aviso. Todas las instituciones de la República se disuelven hasta nuevo aviso. Se creará un gobierno incluyente.
Fueron hallados 5 cuerpos más en el crucero Costa Concordia que naufragó en la isla italiana de Giglio el 13 de enero, anunciaron los responsables de las operaciones de búsqueda. Con el hallazgo ascendió a 30 el número de cadáveres encontrados. 2 personas aún siguen desaparecidas. Las autoridades las dan por muertas. Un avión ambulancia con 8 personas a bordo que viajaba desde Punta Arenas con destino a Santiago se encuentra extraviado desde la madrugada de este jueves. La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que el avión participaba en una evacuación aeromédica y que a las 0:58 horas de Chile se perdió contacto con este, cuando en la región de Aysén el piloto declaró emergencia. Aviones de la Fuerza Aérea Chilena están a cargo del operativo de búsqueda de la aeronave. Luego de su visita a México, el Papa Benedicto XVI partirá hacia Cuba para participar en los festejos por los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de esa nación para los creyentes católicos. Benedicto XVI llegará al aeropuerto de Santiago de Cuba el 26 de marzo. Se reunirá 3 veces con el presidente Raúl Castro. El miércoles 28 celebrará una misa en la Plaza de la Revolución de La Habana, José Martí, para posteriormente volver a Roma. No se descarta un encuentro con Fidel Castro. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Pues es difícil de creer, pero dice el secretario de Agricultura que a pesar de los pesares, es decir, a pesar de las heladas y después de la sequía, las cosechas en el ciclo otoño-invierno que vienen serán mejores que las del año pasado. La Secretaría de Agricultura sostuvo que mantiene bien la batalla contra los efectos que la sequía deja en el campo mexicano y aseguró que este año la cosecha de maíz será de 5.8 millones de toneladas y la de frijol de 307,000 toneladas, superiores al año pasado. A pesar de la sequía, este ciclo que estamos transitando espera producir 30% más maíz y 55% más frijol que el año pasado, donde el año pasado las heladas pues nos afectaron profundamente. La representación de la FAO en México coincidió en que el país no tendrá problemas para alimentar a los 112 millones de habitantes. México no tiene ningún problema en disponibilidad de alimentos porque aunque tiene problemas ahora mismo de producción con el tema de la sequía, pues siempre tiene la capacidad de comprarlos importándolos, ¿verdad? El problema fundamental es el ingreso, o sea, hay mucha población todavía que no tiene el ingreso suficiente para comprar la cantidad. En el marco del foro Expectativas del Sector Agroalimentario y Pesquero, Francisco Mayorga Castañeda aseguró que la mortandad de ganado en los estados afectados por la sequía está controlada. Los programas de llevar alimento, de llevar agua, de retirar ganado que ya no tiene manera de sostenerse en los agostaderos está dando resultado y la cifra de muertes por sequía de ganado no se ha movido, se ha mantenido en 60,000 cabezas aproximadamente desde el mes de septiembre hasta el día de hoy. Asimismo, Mayorga Castañeda sostuvo que la Zagarpa está adelantando los recursos de Procampo y Program para atender los efectos de la sequía y aseguró que se cuenta con los recursos para seguir avanzando en los próximos meses. TVCN, Fanny Miranda. Allá en la península de Yucatán, en Quintana Roo para ser específicos, dicen los productores de tortilla organizados que por lo menos el 40% de este producto es producido y comercializado de manera ilegal. Enterémonos por qué. Líder de la industria de la masa y la tortilla en Cancún dijo que por lo menos un 40% de las tortillas que se consumen en Benito Juárez son de procedencia ilícita, es decir, que se venden y producen en el clandestinaje, lo que impacta seriamente a la industria y a los que pagan impuestos. Hay muchos negocios clandestinos de tortilla que al tener muchos obstáculos para la tramitación de un permiso de funcionamiento y ante lo costoso de ellos, pues se han optado por el clandestinaje y el ambulantaje. Vemos que toda la ciudad la tortilla se vende en todos los fraccionamientos de casa en casa, hasta las 10, 11 de la noche andan por ahí pregonándola. Durante una entrevista indicó que además hay competencia desleal por los supermercados que venden y peor aún, que estemos invadidos por la venta de tortillas clandestinas y las autoridades no hacen nada por frenar este problema. ¿De dónde viene ese producto? No sabemos, ¿no? La autoridad, en este caso sanitaria, no vemos que actúe más que con los establecimientos que están registrados. Sí. Igual pasa con el caso de Profeco, solo actúa contra los establecimientos que están registrados ante ellos, pero no hacen un barrido general de la ciudad para detectar cuáles son los negocios irregulares. Igual pasa en el caso del municipio a través de fiscalización, van sobre los negocios que están a la vista, pero hay muchos. Obviamente tenemos el ejemplo del pan, que si bien es cierto que no hay muchas panaderías a la vista,
vista, toda la ciudad está inundada de pan. ¿Y dónde se hace ese producto? Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. El director general de nuestra empresa, el ingeniero Julio Di Vela Roldán, fue motivo de un homenaje por parte de este colegio que así reconoce a quienes son un ejemplo para los jóvenes. Cuando la vida de alguien es una obra de arte que sirve como ejemplo para la juventud, el Colegio Erasmo de Rotterdam entrega una presea. Es muy importante educar desde luego a las nuevas generaciones, pero aún lo es más el ejemplo. Consideramos, como decía el buen San Agustín, que las palabras mueven, pero el ejemplo es el que arrastra. Por 8º año consecutivo, el colegio que imparte valores humanistas entregó el premio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores de la juventud al ingeniero Julio Di Vela. El día de hoy, este país lo que requiere es volver al sentido humanista. Este país lo que requiere es el contacto directo entre nosotros, lo que requiere es la sensatez, la prudencia, el trabajo en equipo, y eso no se puede lograr si no tenemos una visión sensible hacia el ser humano. La otra galardonada fue la filósofa Juliana González Valenzuela, quien destacó el trabajo de las instituciones educativas para construir ciudadanía. La educación es una forma de humanización y de nada más que de eso. Nos vamos generando nuestra propia humanidad precisamente a través de la enseñanza, a través de la educación. Por su parte, la directora académica del Colegio Erasmo de Rotterdam aseguró que educar para la vida requiere de algunas dosis de compromiso social y amor a los educandos. No basta con extender certificados, boletas de calificaciones, dar clases 200 días por ciclo escolar, va mucho más allá la labor de un educador. El premio Erasmo de Rotterdam a la difusión de valores de la juventud es entregado a personalidades destacadas de la vida cultural, deportiva y artística de México. Con información de Jessica Murillo Barragán, TVCN. Felicidades, pues, entonces, para nuestro director general. Y bueno, ya es viernes, ya decíamos al principio que la buena noticia es que es viernes, y como todos los viernes, nos vamos hasta Teocaltiche, donde serán de balazos mi general Sidronio Melgarejo y su compadre. Soy soldado revolucionario, soy de aquel... ¡Paz! ¡Paz! Y ahora, si necesita cartuchos, pídame. Yo le doy para que no esté ahí haciendo ridiculeces. No, compadre, lo que pasa es que estoy ahorrando. Lo que ahorre en balas, lo voy a mandar a Guanajuato para la visita del Papa. Siguiendo con la costumbre que hizo Juan Pablo II. Parece que el nuevo Papa ostenta el deseo profundo de seguir la tradición, viajando por todo el mundo. Es que se necesitan entre 12 y 15 millones de pesos para la visita de Benedicto. ¡Ah, hijo! Pues ¿cuánto cobra por presentación? No, si no son para él, es para pantallas gigantes, equipo de video, luces, audio, micrófonos y toda la logística. Y no son muchos millones. Es un evento para 300,000 personas. Pues los Tigres del Norte también hacen bailes para 300,000 personas y no gastan tanto. Y hasta les queda una lana. El gobierno federal va a pagar el aparato de seguridad. ¿Cómo? ¿Y su ángel de la guarda que no vino? Es que su visita está considerada como de jefe de Estado. ¿Y cuándo va a ir al Congreso y a Palacio Nacional? No. Nomás va a visitar Silao, León, celebra una misa en Guanajuato y se regresa. O sea, como si alguien le hubiera dicho, oficias y te vas. Es que tiene problemas de salud. No puede ir a la capital por la altura. Será una visita breve, así como un viaje expreso. Le afecta mucho
mucho la altura, seguramente por eso no va a visitar Palacio y no podrá ir al Congreso. No, pues con razón. Imagínese, si no va a ir a visitar a la Virgen de Guadalupe, menos a los diputados. Si me toca morir. Ahí tiene usted a mi general. Bueno, aquí en la Ciudad de México, jóvenes estudiantes de comunicación celebran la palabra escrita y en este evento estuvo uno de nuestros compañeros. En el 5º aniversario de su muerte, Arrigo Cohen, comunicador y especialista en lingüística, es recordado con un Festival de la Palabra que lleva su nombre. El Festival de la Palabra se organizó con el objetivo de rendir un homenaje a Arrigo Cohen, maestro entrañable de esta institución, hombre de letras, hombre de la palabra. Los jóvenes estudiantes del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación tuvieron la oportunidad de convivir con escritores, historiadores y periodistas sobre el quehacer diario del mundo de las letras. Me pareció muy importante y sobre todo interesante para mi carrera, puesto que nos trajeron varios expositores y sobre todo periodistas y nos contaban sus experiencias, consejos, historia y pues me pareció muy interesante. En esta primera edición del Festival de la Palabra Arrigo Cohen, nuestro compañero en TVC, Arturo Ríos, periodista con inquietudes de historiador, presentó su más reciente obra, El Niño de Morelos, la primera pieza de artillería de los insurgentes que más tarde lograrían la independencia de nuestro país. Yo me considero un intruso dentro del campo de la investigación histórica, porque no tengo formación académica, mis libros de historia son muy diferentes a cualquier otro porque yo utilizo las herramientas de la investigación periodística. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Pues bien, por nuestro compañero Arturo, un abrazo y una felicitación, un gran compañero reportero de nosotros aquí en Noticias. Ya nos vamos, nos despedimos, pero todavía no se acaba esta semana. Mañana sábado, si usted nos lo permite, tenemos un compromiso aquí en el estudio de 0 horas con todo este gran staff. Gracias por habernos acompañado y que disfrute usted su viernes, pero nos vemos mañana aquí. Gracias.